Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. El día de hoy continuaremos hablando sobre los fundamentos epistemológicos de los derechos fundamentales. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy, en el soporte técnico, me acompaña Inés Alcocer. Buenos días, Inés. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Haciendo un poco un recuento de lo que hicimos en la última sesión, hablamos sobre el origen de la idea de derechos humanos contemporánea en razón del modelo de los padres fundadores y de esta creencia en que los individuos tienen que ser libres, con la posibilidad de buscar la felicidad, y esto muy vinculado en razón del tema de la posibilidad de adquisición de bienes económicos, propiedades, su derecho a no ser molestados ni que les sea arrebatado esta posibilidad de vida. Esto en cuanto a la idea del pensamiento crítico liberal que surge y que estuvimos platicando, les digo, la semana pasada. El día de hoy voy a hablar sobre otra idea que se generó a principios del siglo XX. Es la idea de buscar una nueva condición humana o buscar nueva forma de ser libre y la oportunidad de los seres humanos en una sociedad en la que pues prácticamente tendríamos que vivir, se los diría en estos términos, bajo una nueva idea de lo que es un ser humano. Y esto como lo que podemos llamar la búsqueda del hombre nuevo. Hay una presencia importante a principios del siglo XX, que es la posibilidad del movimiento del comunismo. Carlos Marx, desde finales del siglo XIX, había estado proponiendo la idea de no solamente que la filosofía se ocupe de describir y analizar y estudiar cómo es el mundo, sino también la idea de transformar a los seres humanos y a la sociedad. Esta idea es la toma de otro filósofo que se apellida Feuerbach. La idea esencial es que el pensamiento filosófico lo que ha venido haciendo es descubrir el mundo, tener una epistemología del mundo. Pero también él plantea la idea de transformar el mundo. Es decir, la filosofía que sea un instrumento de la praxis de la transformación del ser humano. Y en ese sentido, más que buscar los derechos fundamentales del ser humano, si los tiene o no los tiene, porque esto es un tema que podría debatirse en ese sentido, pero Marx dice, bueno, incluso si están esos derechos, ¿por qué hay tanta desigualdad social y económica en el mundo? Y entonces el movimiento marxista lo que propone es mejorar de facto, es decir, no operar al nivel de las ideas en abstracto, sino de facto el tema de cómo propiamente transformar el ser humano. Y él tiene en su edad tardía, ya mayor, trae temas en las reuniones que se estaban haciendo por parte de grupos de obreros, que se llaman las internacionales. Yo personalmente creo que el mundo se volvió marxista, pero se volvió marxista porque creo que Marx triunfa en su proyecto marxista. ¿Por qué digo que triunfa? Fíjense ustedes, Marx propone, entre otras cosas, un salario máximo de trabajo de 8 horas diarias. Esto no existía. Propone que los trabajadores tengan el derecho a asociarse en sindicatos. Propone que los trabajadores puedan tener vacaciones. Propone que los trabajadores
puedan tener acceso a seguridad médica, a seguridad de salud. Cuando yo veo todo este listado, digo, pues el mundo se volvió marxista. Efectivamente, parece que las propuestas internas de la Internacional de Marx se volvieron efectivamente viables y el mundo las asumió, tanto en Occidente como en Oriente y en todas partes del mundo. En ese sentido, me parece que el marxismo fue una propuesta para garantizar ciertos derechos humanos. Sin embargo, el tema con el marxismo es que a principios del siglo XX es tomado como un proyecto que en nada tiene que ver con el marxismo. Y esto hay que decirlo, y es un tema que hoy en día se debate sobre si hay que ser capitalista o anticapitalista, y si uno es anticapitalista, pero se ve que es socialista, marxista. Pero aquí yo creo que hay un error grandísimo, porque el mundo capitalista asumió varias de las máximas de las internacionales que Marx proponía para el mundo. Estas condiciones laborales que tenemos actualmente, la sociedad contemporánea, son producto del marxismo. Entonces, el marxismo en ese sentido triunfa. ¿Qué es lo que les digo que pasa al principio del siglo XX? Pasa que tenemos una condición de revoluciones sociales. Los derechos del hombre, del ciudadano, no eran una realidad del mundo, de las ciudades de Francia o de Estados Unidos, cualquier ciudad de Nueva York, de Estados Unidos como Nueva York, Chicago. La masa, una gran cantidad de población llega a las grandes ciudades a principios del siglo XX. Es un fenómeno que ustedes podrán ver y leer en un libro de José Ortega Gasset, que se llamó La rebelión de las masas. Perdón. Perdón, ustedes, aquí tengo como una alergia. La rebelión de las masas es una obra donde José Ortega Gasset muestra cómo cientos de miles de campesinos, trabajadores del campo, labradores, obreros en general, artesanos incluso, llegan a trabajar en las fábricas de la gran ciudad. Y la realidad social de esa gente, pues las grandes ciudades no tenían estas capacidades para sobrevivirlas. En realidad, ese grupo humano, pues no existía. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de la Comuna de París y de la toma de la Bastilla, pues creo que la ciudad de París tenía, o sea, si toda Francia tenía 3 millones, piensen ustedes que a lo mejor la ciudad de París tenía 1 millón, ¿no? Pero ya era una ciudad grande, medio millón de haber tenido la ciudad de París. Y la gente que tomó la Bastilla, pues no fueron más de 10,000 personas, no fueron más de 5,000 personas. No era una cantidad tan grande como pensamos. No, o sea, la gente que fue al concierto de los fabulosos Cadillacs el fin de semana pasado, que uno ve esas imágenes, pues no llega a ser ni 300,000 personas. Ahí se llena el Zócalo, pero eso que luego dicen que el Zócalo se llena con 1 millón de personas, pues no es posible. O sea, esa cantidad, y piensen ustedes que había más gente en el Zócalo el fin de semana pasada que la que hubo en la toma de la Bastilla. No fue una cosa escandalosa ni masiva. La masa es un fenómeno social y cultural que aparece a principios del siglo XX. Y en ese sentido, el marxismo o las teorías del marxismo en cuanto a la teoría del Partido Comunista
y la famosa dictadura del proletariado, se vuelve una opción más, una opción que podría ser interesante en la lucha por buscar a un nuevo hombre que no solamente le dé estas condiciones de igualdad, de fraternidad, que daba la Revolución Francesa y los padres fundadores, sino precisamente que alcanzara un nivel innovador, nuevo. Y en ese sentido, en 1917, en 1917, se da la primera revolución marxista de la historia. No es la primera revolución del siglo XX, porque la primera revolución del siglo XX es la revolución mexicana, que no tiene nada que ver con el marxismo ni con el socialismo. La revolución mexicana es una revolución de lucha por el poder, de los sectores liberales. Yo me atrevería a decir que es una revolución liberal, porque son los empresarios que se enfrentan a un régimen dictatorial. Son los empresarios, Madero era un empresario que se estaba enfrentando a un régimen dictatorial que era el régimen de Porfirio Díaz. Y digamos que es la lucha de los caciques, que también buscaban mejores condiciones para el campesinado y para la gente, y levanta a la población en contra del porfiriato, de Porfirio Díaz. Pero no es una revolución articular, no es que hubiera un maestro que dirigiera a la vez, o sea, Madero no dirige zapatistas, villistas, carrancistas, sino que es el voy a combatir contra el tirano y a partir de eso todo el mundo pelea por la nueva posición del poder. Esa es la revolución mexicana. Pero las revoluciones socialistas, que son las revoluciones de las que quiero hablar el día de hoy, las que buscan este nuevo hombre, esta forma, aportan una nueva idea de pensamiento crítico sobre esta idea de lo humano, sobre los derechos del hombre y del ciudadano, pero en una versión mucho más moderna. Y personajes como Lenin, como Trotsky, por un lado, van en esa línea, buscar este nuevo hombre bajo una línea que Lenin, Trotsky y luego Stalin buscarán discursivamente. En China, la versión del nuevo hombre será Mao Zedong, pero es un pensamiento crítico que, más allá de un pensamiento burgués, dirían ellos, esta idea de la propiedad y la condición de libertad, pues esto no se da en la lucha de la masa de las clases sociales que están totalmente desprotegidas y desvaloradas. Entonces, no olvidemos ese sector que busca la lucha de, de esa condición, de esta nueva aventura. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el caso de Rusia? Pues tendrá una etapa a partir de 1917 y por lo menos hasta los años 30, en que precisamente se dará esta lucha por la reivindicación. Y yo les diría que en nuestro país, en México, vivimos esa lucha con nuestros grandes intelectuales. Buscamos estas grandes opciones, buscando estas soluciones. Sin embargo, bueno, eso es por un lado. La otra gran revolución que se va a dar en, en la búsqueda de una visión crítica, será los otros socialismos en el campo del nacionalsocialismo en Alemania o en Italia. Estas son otras formas de ver esta lucha social
que va a acontecer. Esta lucha social busca no en una reivindicación, es también un socialismo que busca reivindicar a este nuevo hombre del, del que se habla, pero no desde la perspectiva marxista, sino la perspectiva de los nacionalistas, donde se habla de renovar y salvar a la raza, a la sociedad. El pensamiento crítico se da en ambas posiciones, y les voy a decir aquí está la clave y el punto que hoy quiero tocar con ustedes. Estos movimientos están dirigidos por políticos y líderes políticos. Lenin, Trotsky, Adolf Hitler, el Duce. Pero, a la par de ellos, lo que le da una confianza a la sociedad, lo que les garantiza a las personas que esta transformación, en su momento así llamada, una transformación social de los seres humanos, está garantizada por los intelectuales. Entonces tenemos a este sector de intelectuales, tanto para la izquierda, para esta lucha de Lenin, Trotsky, los comunistas, diríamos, los sectores de la extrema izquierda, y también a los intelectuales de las extremas derechas. En el sector de los intelectuales de la extrema izquierda, pues tenemos personajes muy famosos. En México, por ejemplo, tuvimos a Diego Rivera, a Frida Kahlo, al mismo David Alfaro Siqueiros. Ellos desarrollaron un pensamiento crítico en torno al comunismo y al socialismo soviético. Confiaron en él. De hecho, en México también gente como Carlos Monsiváis o José Revueltas estuvieron muy ligados a estos movimientos de izquierda internacionales. Por el lado de la derecha, en México, tuvimos un personaje como José Vasconcelos, que estuvo muy ligado al nacionalsocialismo, o también al mismo al pintor mexicano de apellido Murillo, que era conocido como Doctor ATL, Doctor Agua. En Europa, igual teníamos, por ejemplo, en Francia, Pierre Teilhard de la Rochelle estuvo muy ligado a los nazis. Y, por ejemplo, personajes que estuvieron muy ligados a la izquierda en Europa, en Francia, pues, sin duda alguna del grupo de los surrealistas, André Breton, Marcel Duchamp, Paul Eluard, Luis Aragón, son los grandes intelectuales. Sin embargo, el pensamiento crítico que buscaba esta relación con estos movimientos, los intelectuales se acercaban a estos grandes líderes. Incluso varios de ellos llegaron a hablar muy cerca de estos grandes líderes. Pero ocurre una cosa muy importante. Los regímenes, tanto nacionalsocialista como comunista o socialista soviético, o de influencia soviética de izquierda, se vuelven regímenes totalitarios. Y esto es un hecho histórico, y esto, el pensamiento crítico en la lucha de los derechos humanos, tiene que hacerlo ver. Y es un hecho muy importante que nuestras generaciones actuales tal vez no conocen, pero hay que decirlo. Cuando Lenin y los bolcheviques asaltan el poder en Rusia, incluso el mismo Lenin lo que declara en un paso de 10 años, 5 años, dice que el gran problema de la naciente Unión Soviética es la burocracia, el sistema burocrático soviético. No es un tema olvidemos el tema de los trabajadores, de la libertad de los trabajadores, el desarrollo de los trabajadores. De facto, en lo que se vuelve sistema soviético y países satélites, es un sistema
de control autoritario, casi casi maquiavélico, en el que lo que se busca es que todo el mundo esté de acuerdo con la operatividad del sistema político soviético. Y eso lo que va a generar es la supresión y hay del pensamiento crítico disperso o el pensamiento crítico disidente o el pensamiento crítico alterno. Es decir, solamente hay una forma de pensar, el socialismo, el comunismo, la Unión Soviética. Y ese es como lo pensarán Lenin, Stalin, Khrushchev, todos estos grandes personajes. Esto es lo que pasó históricamente. Esto es lo que la izquierda le enseñó al mundo históricamente. Un sistema totalitarista. Ocurrió en China, ocurrió en Cuba, ocurrió en la Unión Soviética. Y tal vez nuestros jóvenes actualmente no entienden esto, porque no vivieron la realidad de los campos de concentración. Y sobre todo en la Unión Soviética, y en Cuba lo había también, y China lo sabía, había campos de concentración peores que los que tuvo Hitler en 1940. Los campos de concentración de los grupos comunistas, de Pol Pot en Camboya, lo que había con Mao Zedong en China, eran campos, el campo de concentración de Auschwitz, que era un campo de exterminio, no de concentración, era un campo de verano, a comparación de lo que los soviéticos y los comunistas habían desarrollado. Durante los años 70 surge un nuevo movimiento de filósofos críticos, porque les digo que el comunismo, en su origen, fue apoyado por intelectuales. Y por ejemplo, mencioné a los surrealistas, ¿no? A estos poetas franceses, Paul Éluard, Luis Aragón, André Breton, pero también había pintores. Picasso era comunista, Picasso se declaraba comunista, incluso era un seguidor de Stalin, ¿no? Era un multimillonario, pero era comunista. Es decir, el comunismo y los intelectuales comunistas no necesariamente se ligaban económicamente con el comunismo. No eran personas que negaran la posibilidad de hacer dinero. Nunca negaron el capitalismo. Y es que el comunismo no niega el capitalismo. Lo que ocurre con el mundo comunista y con el mundo nacionalsocialista es que se vuelven regímenes totalitarios. Y entonces, en el discurso de la libertad humana, parece que hay que restringir algunas libertades. Les decía que en 1970 surge un grupo de filósofos jóvenes, menos de 35 años, que se hacen llamar los neofilósofos, que ponen en tela de juicio toda esta idea de la izquierda y de la posibilidad del hombre nuevo y el hombre liberal. Entre ellos destacó un filósofo francés llamado Bernard Henry Lévy, que quiero que lo escuchen en este programa. Y él hace referencia, en este pequeño video que voy a presentar ahora, él hace referencia, está hablando con el director del Partido Comunista Español en esta reunión, en este programa de televisión. Él es Bernard Henry Lévy. Ahora les voy a platicar de un poco de la vida de Bernard Henry Lévy. Es uno de los neofilósofos que denuncia. Dice, aquí hay una cosa muy interesante, porque en esta época, después de la Segunda Guerra Mundial, Theodor Adorno, uno de los miembros de la Escuela de Frankfurt, otro gran pensador crítico, decía que la gran tragedia del socialismo, en el sentido de la Alemania nazi, porque eran nacionales socialistas, eran socialistas también, eran socialistas para la masa, dice que la gran tragedia
fueron los campos de concentración. Bernie Levy dice, yo no vengo del campo de la derecha ni del campo de la izquierda. Yo vengo del campo de concentración. Y este es un autor crítico de estas doctrinas existentes. Escuchen ustedes. Creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo en decir que el marxismo es una filosofía que nos dice no tengo otro objetivo, yo filósofo marxista que de transformar el mundo. Es la tesis de Feuerbach, donde dice Marx, los intelectuales han interpretado demasiado tiempo el mundo, ahora se trata de transformarlo. Lo que hace que cuando hablamos del marxismo, y cuando hablamos del marxismo tratando de ser fiel al marxismo, cuando hablamos del marxismo tratando de ser fiel al pensamiento de Marx, es de esto que hay que hablar. ¿Qué es este pensamiento que ha querido transformar el mundo? ¿Qué es este pensamiento que ha transformado el mundo? ¿Y de qué forma concretamente ha transformado el mundo? Creo que para un marxista sería una herejía, una absurdidad, un absurdo hablar del marxismo en las nubes como de un fenómeno académico. El marxista sabe que el marxismo es algo que sirve para cambiar las cosas. Hablemos de estas cosas como han sido cambiadas por el marxismo. Yo personalmente soy partidario de hablar, por ejemplo, de lo que ocurre actualmente en Vietnam, partidario de hablar de lo que ocurre actualmente en Camboya y de otros ejemplos sobre los que volvemos. Está muy lejos de la aplicación del marxismo en esos países, lo cual no invalida y no descalifica el marxismo. Donc, si je comprends bien, según Santiago Carrillo, los vietnamitas, bajo el pretexto de que salen de una guerra colonial, tenían el derecho, el deber de fabricar campos de concentración. Si comprendo bien, Unión Soviética, porque ha hecho su revolución en un momento en que, según Santiago Carrillo, no tenía que haberla hecho, en un momento en que las condiciones históricas, según él, no eran las adecuadas. Era normal que Unión Soviética tuviera también campos de concentración. Si comprendo bien a Santiago Carrillo, en el caso de Cuba, era necesario, normal, inevitable, legítimo, que se encarcelaran a los homosexuales, que se liquidaran a los disidentes y oponentes, porque aquí también, sin duda alguna, las condiciones históricas no eran las adecuadas. A mí hay algo que me extraña en esto, y no hablo aquí una vez más, perdóneme, como en una discusión de salón. Yo creo que los problemas son graves. A mí hay una cosa que me extraña, y es que en estos cuatro países tenemos el ejemplo de hombres que han llegado al poder, que tienen un pensamiento marxista y que en nombre de este pensamiento que se llama el marxismo fabrican campos de concentración. Y esta no es la cuestión de la pobreza, no es la cuestión del desarrollo, no es la cuestión de las condiciones históricas maduras o no maduras, las que se imponen. Esto nos obliga a ustedes y a nosotros en preguntarnos en saber qué es lo que en su mente, en su ideología y tal vez en el marxismo ha hecho que haya habido campos de concentración y que hayan podido establecer su sociedad, pero a través de los campos de concentración. Se me preguntaba antes si yo era un nuevo filósofo. Yo creo que la única forma de poder definir esto es la siguiente. Soy un filósofo que trato de saber cómo los campos de concentración han sido posibles en el siglo XX. Yo, si usted me permite, soy un filósofo de campos de concentración. Señor Levy, no está hablando de marxismo. Me da la impresión de que no ha venido a hablar de marxismo. Yo querría decirle que en todas las revoluciones que se hacen por la fuerza, por la violencia, hay ejecuciones y hay campos de concentración. Empezando por la gran revolución francesa de la que usted es descendiente. A partir de ahí, yo le digo que yo no comprendo por qué hoy en la Unión Soviética hay campos de concentración. No lo comprendo. Bueno, ahí tienen ustedes a Bernard Levy y a este hombre que era el presidente del Partido Comunista Español en este momento histórico. Ciertamente, no hay duda que ocurren estos fenómenos en la Unión Soviética
y efectivamente se dan estos campos de concentración. La lucha de los neofilósofos se da en ese sentido, y es pensamiento crítico, en el que la izquierda está ligada a la Unión Soviética. Y esto es lo que le duele mucho a la izquierda, pensando que efectivamente negaban la existencia de los campos de concentración. Esto me parece que es precisamente un absurdo, porque el pensamiento crítico, si está buscando la lucha de los derechos humanos, es un absurdo pensar que podría darse una vía socialista, y sobre todo piensen ustedes en México, considerando que pudiera ser esta visión política viable. Esto es un pensamiento muy importante. En México se pensó que una posibilidad democrática era precisamente la izquierda, ¿no? Frente a un partido como el PAN, frente a un partido como el PAN, el PRI, perdón, frente a un partido como el PRI, el PAN no daba una alternativa política importante. Pero los intelectuales, y no solamente los franceses, los americanos, se dieron cuenta que la vía de la izquierda socialista es una vía que no conduce a una condición igualitaria. Cuando Octavio Paz abordó este tema, y me refiero a Octavio Paz porque es un autor cercano a nosotros, pero Octavio Paz fue un gran interlocutor y un gran crítico, igual que Bernard Henry Levy, del marxismo leninista o del marxismo maoísta o del marxismo totalitarista, del cubano. Octavio Paz precisamente denuncia, al igual que muchos de sus contemporáneos, que lo que vive la Unión Soviética, lo que pasa en Cuba y lo que pasa en estos países que se hacen llamar socialistas, no es marxismo, es un asalto al poder de grupos totalitaristas. Y les diría que el marxismo no es que haya fracasado económica y políticamente. Lo que fracasó son los sistemas totalitaristas que tenían que entrar en revisión. Cuando se le preguntaba a Octavio Paz cuáles eran las alternativas democráticas, por ejemplo, del PRI, porque México vivía una condición de un partido hegemónico en el poder. Pero dice, al PAN le hace falta una renovación intelectual y al Partido Comunista le hace falta abandonar los mitos del comunismo, porque el comunismo no es lo que pasa en Rusia ni lo que pasa en Cuba. Estos no son países marxistas, sino que son países totalitarios. Les quiero pasar este pequeño fragmento de esto que estaba diciendo Octavio Paz, precisamente en aquella reunión con Héctor Tajonar. A mí me gusta mucho pasar esta lámina porque creo que es muy ilustrativa. Los partidos políticos mexicanos no son muy poderosos. Los partidos políticos mexicanos pues no son muy poderosos, a pesar de que algunos son muy antiguos, como el Partido Comunista, que ahora se llama Partido Socialista Unificado, y como el PAN, que también es bastante antiguo. Sin embargo, es evidente que el partido mayoritario de la oposición, el PAN, todavía no logra articular una doctrina más moderna de la que tenía antes. Es un partido en crisis, a mi juicio. En cuanto al Partido Socialista, a los partidos socialistas, a los partidos de izquierda, pues para que tengan porvenir democrático, tienen que renunciar a varios mitos y a varias cárceles ideológicas. En primer lugar, tienen que renunciar al mito de la Unión Soviética como país socialista, al mito de Cuba como país socialista. Esos países no son. Ellos tienen que decirlo y decirlo al pueblo mexicano. Y tienen que decir al pueblo mexicano, nosotros no queremos ser socialismo en México, que esto se parezca a lo que pasa en Rusia y a lo que pasa en Cuba.
Es lo primero que tendrían que decir. En segundo, para que además los mexicanos les creamos, mexicanos como de corriente. En segundo lugar, tendrían que decir otras cosas muy importantes. Tendrían que renunciar al mito del partido vanguardia del proletariado, al mito leninista, del partido como vanguardia del proletariado. Y así sucesivamente. Es decir, tendría que tener una reforma moral muy profunda, redescubrir al verdadero marxismo y redescubrir, naturalmente, a la vieja tradición revolucionaria no marxista. Bueno, ahí tienen ustedes la forma en que Octavio Paz describe esta situación de este partido, del partido comunista, que hay que abandonar el mito del socialismo. Quiero poner un poco el marco de lo que ocurre precisamente en este contexto histórico, porque el pensamiento crítico hace precisamente una crítica al socialismo y al comunismo, y al nacionalsocialismo la hizo, pero precisamente equiparando a los nacionalsocialistas como los comunistas, y ellos se sienten terriblemente ofuscados, porque dicen que ellos no son los socialistas nacionalistas, no eran Hitler, pero el comportamiento de la forma de gobierno masivo, totalitario. Diríamos que también Hitler y Lenin eran populistas. Siempre lo fueron, o sea, el agregarle el nombre no hace una innovación histórica. Lo que ocurre con el populismo es que cae en estructuras totalitarias. Y la gran lucha del populismo en ese sentido, o de lo que era la izquierda, era el no volverse totalitario. La lucha de un socialismo democrático, es lo que está en juego, no solamente hoy en día en México, sino en toda América Latina y en el resto del mundo. Es una lucha que se sigue dando, que no termina de consolidarse y que creo que es sumamente interesante. Para que se vea esta lucha que se dio en contra de estos países que ganaron la guerra, pero que cuestionaron el sistema liberal, pero también cuestionaron el sistema marxista, porque no son marxistas. Y también, como lo decía este titular del Partido Comunista Español, eso no es marxismo. Hablar de campos de concentración es marxismo. Pues claro que no lo es, pero es el sistema de los partidos de izquierda a la hora de tomar el poder, se consolidan en esa línea totalitaria donde los derechos de los hombres y las personas quedan mermados en razón de un líder fuerte o de el partido totalitario. Quiero que vean ustedes que el pensamiento crítico nos está poniendo en una situación actual. Piensen ustedes, incluso el día de ayer ganó el partido de Morena el Estado de México. Perdió Coahuila, pero ganó el Estado de México, que es el estado con mayor electorado que hay, tal vez después de la Ciudad de México. Pero quiero que sepan ustedes esto. En realidad, Morena es un partido de izquierda o es un partido socialdemócrata. Andrés Manuel López Obrador es un socialdemócrata o es un dictador autoritario y totalitario. Puede ser autoritario, pero no ha enfrentado a la corte. Es decir, la amenaza, pero no la ataca. Y por el otro lado, y el Poder Judicial también, al Tribunal Electoral y a todos los tribunales, no los destruye. Esto en tiempos de Stalin o de Cuba hubiera sido algo terrible. Puede ser una persona que sea autoritario, pero no totalitario. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Andrés Manuel y el Grupo de Morena dista mucho de ser totalitarista. O sea, no es una izquierda como lo que fue la Unión Soviética. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Tal vez lo que irrita a los sectores no socialistas es este vocabulario, este lenguaje de superioridad moral. Pero
es propio de la izquierda, eso hay que entenderlo y es propio de la izquierda. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que tal vez el pensamiento crítico en la lucha de los derechos humanos y en la lucha democrática está alcanzando un nivel interesante, por lo menos en México, que fue muy importante. Tal vez ustedes no lo sepan, pero como lo decía Octavio Paz, la posibilidad es que del PRI se cinda una izquierda demócrata socialista con el PRD, que pasa. Y bien podríamos decir, y se lo voy a decir, Andrés Manuel López Obrador decía que la verdadera transformación, cuando él era estudiante, decía, viene por la misma transformación del PRI. Es decir, va a sonar una cosa vaga, terrible, puedo decir, pero Octavio Paz y Andrés Manuel López Obrador van en esta misma línea en la que el PRI necesitaba renovarse en una línea socialdemócrata y lo que es muy interesante es que el sistema de gobierno que tenemos ahora no es un socialismo, no es un socialismo como el que podríamos estar pensando que es la renovación de la Unión Soviética. El socialismo mexicano demócrata creo que le podría dar una lección a Venezuela, a Bolivia e incluso al Perú. Hace un par de días estoy en contacto con unos académicos de una universidad de Perú, con la que me llevo muy bien, y les decía, hay cosas que se dicen en este gobierno sobre lo espurio que es la presidenta interina de Perú. Y me dice, no todo lo que parece, me dicen de allá. Aquí en Perú, la presidenta, lo que era la vicepresidenta del presidente Castillo, dice, ha estado con represiones en Perú. Ha habido represión, no ha habido encarcelados, pero la policía sí se ha vuelto muy violenta en represión de las manifestaciones. Y no olvidemos que ella era la vicepresidenta de Castillo. Y en ese sentido les diría yo que en un sentido socialdemócrata, tal vez el discurso de Andrés Manuel López Obrador no sea tan absurdo con respecto a Perú y que efectivamente esta vicepresidenta, no porque él esté a favor de Castillo necesariamente, sino porque la condición en la que está esta vicepresidenta sí genera una condición espuria. ¿Qué quiero decirles con esto? Les estoy poniendo cartas sobre la mesa para que vean ustedes que el socialismo sí tomó su lección. Tomó la lección de dejar de ser autototalitarista e intentar ser demócrata. Esto es interesante, hay que verlo a la distancia, pero es una lección que todavía algunos no terminan de aprender o no terminan de reflexionar claramente. Quiero decirles, les voy a pasar otro pequeño video de cuando se destapa toda esta forma totalitarista con cara de marxismo, pero que de marxismo no tiene nada. Esta es alguna de las cosas que se descubren durante el periodo de principio de los años 70. Y aquí verán a los neofilósofos aparecer. L'apparition parmi nous de ce mathématicien rescapé des esprits. Lorsqu'il a fait la République changé, ce sont des amis c'est des chants pour elle.
Du Boris-Chaleur, j'étais en désaccord avec ma famille à ce moment-là, spirituel, et c'était un événement global. Dans la situation, je me suis fait une conférence de presse où il avait fait le procès de tous les gens qui avaient accusé les Américains de l'homicide. C'était pour les gens. J'avais envie de savoir. J'avais besoin de savoir que mon admiration, j'avais envie de lui témoigner rien que de la gratitude de l'enfant. Je me suis mis dans la situation. Je lui posais la question de dire, c'est beaucoup mieux, et dans mon esprit, c'était, expliquez-vous complètement, qu'est-ce que vous faites? Sans mes questions gênantes. Solzhenitsyn n'aurait pas eu l'occasion de dire sa condamnation de toute guerre de colonisation, sa condamnation de la guerre du Vietnam, en redoutant encore plus la victoire des Vietnamiens, sans doute. En gros, si vous voulez, en sortant de l'émission, je n'étais pas content de moi, mais j'étais content de lui. Quels sont les présidents au théâtre régulier à Paris, accueillis par ça, tout par à la morale contre l'idéologie par la famille. Achète cette conversion avec c'est encore qui ne sont sans frontières et Bueno, ahí tienen ustedes a los neofilósofos precisamente presentes en esta historia. La izquierda precisamente está en este tránsito. Esto que están viendo ustedes son imágenes de los 70, de los 1970, cuando la gran crítica de los intelectuales estaba en razón de denunciar estas actividades. O sea, Solzhenitsyn revela estos campos de concentración con el archipiélago Gulag. Gulag era el nombre de las siglas de los campos de concentración soviéticos. Se revela que algunos científicos habían estado en hospitales psiquiátricos, otros misteriosamente habían muerto. Entonces, lo que quiero que vean ustedes es que esto era lo que vivimos en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la España franquista. Eran sistemas totalitarios, tanto de derecha como de izquierda. Sin embargo, a pesar de esto, parece que la lucha dentro de la misma izquierda, o sea, la lucha de la izquierda principalmente se dio desde la misma izquierda. Fueron los disidentes, como el mismo Diego Rivera, André Breton, el mismo Octavio Paz, quienes denuncian estas formas de totalitarismo. Y como dijo Paz, tienen que aprender los socialistas a ser socialdemócratas, no totalitaristas. Esa es la idea que tenemos. Y lo que pasa es que ha habido una mala experiencia en América Latina. El caso de Venezuela es muy marcado, que era un país que de una línea socialista de pronto se volvió un país totalitarista, ¿no? En el caso de Cuba sí fue. Pero todos estos elementos
Todo esto, perdón, ustedes que me están pidiendo aquí la computadora, todo esto se da precisamente en este ambiente de crítica antitotalitarista para lograr consolidar lo que serían los derechos humanos. Entonces, quiero que vean ustedes, el derecho humano se pelea desde la trinchera en contra de los socialismos totalitarios. Es cierto, y esto también hay que decirlo, que en los países altamente capitalistas hay injusticia social. Basta con pasearse por Estados Unidos, por la zona de Filadelfia, Nueva York, por California mismo. Hay una gran cantidad de gente en pobreza extrema, lo que ellos llaman los homeless. La condición crítica económica de mucha gente en Estados Unidos es altamente terrible. También eso quiere decir que el liberalismo de los norteamericanos no ha sido la mejor solución. Y es que hay que encontrar ese camino común, ese camino, exactamente. Pero esto es lo que quiero mencionar en esta sesión del día. Tendremos un día de mañana todavía más, para hablar sobre las nuevas formas de lucha de los derechos humanos en un entorno contemporáneo. Lo que ocurrió en el siglo XX es precisamente, el final del siglo XX fue la lucha de la misma gente de izquierda, principalmente gente que son de la izquierda, por luchar contra esas formas totalitarias, por un lado. Y por el otro, también fue la lucha de los países liberales, digamos, en el sentido o altamente capitalistas, contra sus grupos marginados. En Estados Unidos, el sector de los negros era un sector marginado altamente en condiciones económicas mucho más bajas. Hoy en día sigue siendo una cantidad muy grande la de los negros que en Estados Unidos tiene condiciones económicas mucho más bajas que el común de la población norteamericana. Hay que ir estableciendo estos parámetros. Incluso hay algunas estadísticas que señalan que uno de cada tres negros, una de cada tres personas de color, ha estado una vez detenida por la policía. O sea, el índice es altísimo y los criterios de discriminación son altísimos, muy altos, muy altos. E incluso en nuestro país hemos vivido discriminaciones de esta manera muy marcada. Bien, entonces, lo que quiero que se marque es mucho esta línea, ¿no? Esta visión. Para seguir ilustrando esta plática, quiero que vean ustedes estas condiciones que se van a dar. Quiero platicarles de un caso que se da en la isla de Contadora. Vamos a revisar esta parte histórica. A mí me parece que esto les va a describir muy bien cómo era el socialismo mundial. Les voy a poner un ejemplo de cómo era el socialismo en México. Pero los partidos de izquierda, fíjense qué cosas había. A principios de los años 80, o sea, 1981-82, Centroamérica vive una serie de estallidos revolucionarios. Piensen ustedes que la revolución de Nicaragua fue en 1979 y luego se van a expandir la guerrilla hacia el resto de Centro y Sudamérica. Hay presencias militares de los Estados Unidos en toda la zona, en toda la región, porque son estallidos de luchas contra, fíjense que esto es muy interesante, es la lucha de poblaciones civiles en contra de regímenes dictatoriales como fue el porfirismo. Ahí tienen ustedes el ejemplo de los Somoza en Nicaragua. El caso de Somoza en Nicaragua es muy marcado. Y en aquel entonces el levantamiento en contra de los Somoza fue por parte de la izquierda, donde estaba Daniel Ortega, y también un personaje que fue muy famoso, que fue el comandante C.
Entonces hay presencia militar en el área de Centro y Sudamérica y hay inestabilidad que probablemente vaya a afectar al resto de los países. En 1983, Colombia, o sea, los gobiernos de Colombia, Panamá, Venezuela, antes del chavismo, y México, se reúnen en Panamá, en la isla de Contadora, para llevar a cabo un plan de paz que termine con los conflictos armados de El Salvador, Nicaragua y Guatemala. El Salvador, Nicaragua y Guatemala. En el caso de El Salvador y Guatemala, se accede al plan, Nicaragua no lo termina de consolidar. Históricamente lo sabemos, pero fíjense, eran Colombia, Panamá, Venezuela y México quienes estaban en esta lucha. La propuesta incluyó aspectos de seguridad regional, mutua, cooperación económica y apertura democrática. Apertura democrática. O sea, la seguridad, cooperación económica y apertura democrática. Pese a que claramente la iniciativa sería originaria por parte del primer ministro sueco Olof Palme, perdón, y el premio Nobel Gabriel García Márquez, el colombiano Gabriel García Márquez, un hombre de izquierda, los grupos de izquierda piensan que esta acción es un instrumento de Washington para apropiarse del control de la región en el mundo. Todavía no cae la Unión Soviética y se da esta lucha de este sector que va a estar. Y precisamente, bueno, quiero que vean ustedes una cosa. En esta época, Octavio Paz está cumpliendo 70 años. Y pues se vuelve una figura, en el caso de México y en el caso de América Latina, de Latinoamérica, se vuelve una figura importante. Todavía no recibe el premio Nobel, lo va a recibir 6 años más tarde. El presidente de la República Federal de Alemania, Richard von Weizsäcker, le da el Premio Internacional de la Paz de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes. Es un famoso premio que se da en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Y él da un discurso, Octavio Paz da un discurso muy importante, que afirma que la revolución nicaragüense fue confiscada por una élite oligárquica que pretende establecer una dictadura burocrático-militar, que efectivamente domina ese momento histórico. Y hoy sabemos que tuvo razón Octavio Paz. Esa revolución fue una revolución que militares consolidaron y hoy lo vemos como será el caso de Cuba. Acusan a los sandinistas de traicionar y desnaturalizar el sentido original del movimiento revolucionario y exhorta a los nicaragüenses a que se lleven a cabo elecciones libres, democráticas, para lograr realmente una paz en la zona, siguiendo el plan de Contadora que se había dado. En México hay protestas por parte de la izquierda, no democrática, sino que todavía seguía esta y 1984, uno de los años con más contrastes para el poeta. Se le rinde un multitudinario homenaje nacional por sus 70 años y semanas después, un grupo de extremistas quema su efigie en la plaza pública para repudiarlo por sus opiniones políticas. Cuando gana el premio de Frankfurt, escribió un texto pidiendo elecciones en Nicaragua. Esa extrañísima costumbre que hay para ese momento, que es pedir elecciones. La izquierda mexicana, en ese momento radical y ciega, después democrática y ahora desgraciadamente otra vez en una de sus vertientes, de nuevo radical y ciega, hizo una manifestación en Reforma quemando la Voluntad de Paz. Esa manifestación de repudio contra el poeta
fue una de las reacciones más violentas registradas en el México contemporáneo contra un escritor por manifestar sus puntos de vista. Eso fue muy impresionante. Unos cuantos amigos suyos sacamos una protesta en el periódico, pero fue muy impresionante ver el rechazo, el repudio de esa izquierda radical mexicana a la democracia. Fue quemado en efigie por la izquierda mexicana, que adoraba a Jaime Sabines, que era diputado del PRI. Legislativo de intelectual de derecha, prácticamente gente del imperialismo. Hay que recordar que se quemó su efigie en 1984, y viene de su crítica desde una perspectiva a veces de izquierda, de la izquierda mexicana, cualificaba como retobona y murmuradora a mediados de los 70, y por supuesto del régimen de Fidel Castro, como un régimen totalitario. Entonces esto fue lo que provocó una reacción irracional, me parece, y que demasiado intolerante de parte de esta izquierda, que no soportó y no pudo entrar en un debate de esta naturaleza. Él creía en el debate, él creía en la razón. Era un hombre valiente. La izquierda no supo ver en él al interlocutor de excelencia, privilegiado, que tenía enfrente, y Octavio Paz se fue sin que hubiera podido tener con ellos ese diálogo que a él le hizo falta, pero que le hizo mucho más falta a la izquierda y también a este país. La apuesta por el diálogo, por el debate fuerte y de altura, fue una constante en la vida del poeta. Era muy opinador y era muy vociferante, y muy peleonero. Nadie lo podía atacar sin que él contestara de inmediato. No era un hombre sumiso de nada, ni el intelectual distraído que le importa algún comino y anda aquí y allá. No. Era un hombre muy fijado en todo, de esos que leen con mucho cuidado el periódico, hasta probablemente varios periódicos, y está muy atento a todo. Tuvo fuertes debates, sobre todo a mediados de los años 70. Hay un gran debate con Carlos Monsiváis sobre la naturaleza del socialismo. Sé que Paz describía muy mal a la izquierda, porque si hay una izquierda partidaria, sectaria, de raíz estalinista, también hay una izquierda que se ha comprometido, que ha hecho de su compromiso una forma de vida, que no está actuando para verse en el espejo de la historia exterminadora, sino que está realmente convencida de que hay que cambiar las cosas, que la miseria es intolerable. Bien. Esto solamente es una muestra de cómo se comportaba la izquierda en 1984, 1983. Cuando cae el muro de Berlín en 1989, o sea, 5 años después de esto, hay un fenómeno muy interesante de repensar el socialismo. Pero no solamente en México, en todo el mundo. En todo el mundo se hace esta revisión sobre cómo debería ser una socialdemocracia, cómo proteger o cómo dar una alternativa. Y aquí lo que es muy interesante y me gustaría señalarlo, a diferencia de otras líneas políticas, el socialismo demócrata no habla tanto de derechos humanos, no le gusta la expresión de derechos humanos. Y tal vez porque esta idea está más ligada a un desarrollo que platicamos la semana pasada, esta línea de liberalismo político, el liberalismo de los padres fundadores. Pero lo que quiero decirles es que después de la caída del muro de Berlín, la izquierda
no solamente en México, en todo el mundo, entra en una crisis en la que tiene que revisar desde un punto de vista crítico, y lo que hemos visto es la resaca del socialismo soviético, en una evolución, y la resaca de los partidarios del socialismo soviético. Ahí tienen ustedes a Fernando Noroña, tal vez era de los más jóvenes en aquel entonces, pero la vieja guardia de la izquierda mexicana ya se murió, Alberto Castillo ya estaba muerto, ¿no? José Revueltas ya estaba muerto, todos ellos murieron a principios de los años 80. Bueno, Alberto Castillo murió un poco más tarde, después de los 90, pero lo que me quiero decir es que hoy en día tenemos una resaca de las últimas juventudes del Partido Comunista que todavía se enfrentan a realidades donde pasaron de una línea totalitaria a una línea democrática que tal vez les cuesta trabajo entender. Y que el discurso no es un discurso de derechos humanos. Sin embargo, fíjese que se habla de respeto, se habla de respeto a las ideologías del pensamiento, se habla de respeto a los grupos indígenas, a los pueblos originarios. Y a la izquierda le cuesta trabajo hablar de feminismo, de lucha feminista. O sea, no es un discurso estándar en la izquierda. Le cuesta trabajo hablar de sectores que han involucrado ellos mismos en sus líneas políticas, grupos de personas trans, grupos de sexoservidoras que están en la lucha por reivindicaciones sociales en ese sentido. Que obviamente una derecha conservadora no entra en un diálogo directamente. Yo no lo veo, eso se puede decir el PRI, por ejemplo. También a los grupos conservadores, al grupo de PAN o del PRI, les hace falta un poco abrir esa visión y entrar en un diálogo con esos sectores sociales marginados que quieren entrar en un diálogo. El sector del campesinado del PRI, el sector de los pueblos originarios del PRI, era un sector que había tenido una sumisión importante al PRI, pero no ha tenido un diálogo democrático con ellos. Entonces, ¿qué quiero que se vea? Aquí el pensamiento crítico, todavía hoy en día, no utiliza el término derechos humanos, pero gira un poco en torno a esta estructura. Se le ha tratado de dar un tratamiento, valga la redundancia, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso colocando a personas que fueron víctimas o hijas de víctimas, ¿no? Como el caso de Rosario Ibarra de Piedra, y a la hija actualmente que es la directora de la Comisión Nacional. Pero no hay un discurso consolidado. Incluso ven ustedes que los grupos feministas tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no la han soltado, no soltaron el edificio. Y sigue hay un enfrentamiento que no logra un diálogo. Entonces, me parece que esta segunda revolución, estas revoluciones socialistas, yo no voy a hablar del nacionalsocialismo ni del franquismo, porque también fue muy doloroso. La guerra civil española fue dolorosa, fue violenta. De hecho, yo les diría que si hay movimientos violentos en contra de los socialistas, pues se vieron, ya no en la Alemania nazi, pero se vivieron en la España franquista. Desaparecidos cientos de miles, y algunos nombres como el de Federico García Lorca, que fue asesinado brutalmente. El fascismo franquista fue terrible. El otro que se habla poco de esas actitudes, pero sin duda alguna el fascismo que hubo anticomunista, antisocialista de Chile, ¿no? Todo este ataque en contra de Allende y sus seguidores, o todo lo que viene siendo los ataques de Uruguay,
Paraguay, fueron brutales. Pero también tuvieron que aprender una lección. La historia parece que ha ido en una lección crítica, de pensamiento crítico, en la lucha de estos totalitarismos y estos campos de concentración. Bueno, pero ya he hablado mucho. A mí me gustaría que me dieran su opinión sobre todo lo que hemos platicado el día de hoy, porque es la otra lucha de los derechos humanos desde el pensamiento crítico. El pensamiento crítico ha buscado los derechos humanos, pero también un campo donde se dio altamente la lucha de los derechos humanos fue en esta lucha contra estos campos de concentración. Incluso hoy en día, cuando se hablaba a Fidel antes de morir sobre los campos de concentración donde el Che Guevara ejecutaba homosexuales, gente que tenía preferencias sexuales diversas, y el mismo Fidel decía, bueno, pues es que eso se pensaba en aquel entonces y eso era antirrevolucionario. Era antirrevolucionario. ¿Qué piensan ustedes de todo lo que hemos platicado el día de hoy? He tratado de no ser pro o ir en contra de alguna. Es interesante lo que ha ocurrido en el Estado de México el día de ayer. Me parece que será interesante ver lo que pasa con la administración de Morena. En el Estado de México hay mucha. En este momento estoy aquí en Toluca y sí hay una sensación muy extraña, pero habrá que ver cómo se comporta Morena en Toluca. También lo que no se ha dicho es que la coalición en Coahuila arrasó. Y creo que aquí hay dos lecciones muy importantes. Hay dos lecciones muy importantes. Esto lo estoy hablando de paréntesis, con referencia a lo que platicamos el día de ayer. Digo, lo que pasó el día de ayer. No hay nada escrito para el 2024. ¿No? Puede repetirse Estado de México o puede repetirse Coahuila. Si no hay una coalición o una unidad en Morena, que descubriremos ahora que vemos quién es la sucesión en Morena misma, habrá que ver si no hay decisión dentro de Morena. A ver, aquí Víctor Amezcua dice, el pensamiento crítico debería ser un elemento de análisis para la elaboración de normas legales. ¿Sería posible considerarlo por los legislativos? Fíjese, Víctor, que lo que usted está comentando, a mí me parece que es muy importante. Porque, a ver, lo voy a platicar. No sé si esto ocurra siempre, lo que pasa es que yo no lo vivía de cerca. Pero cuando llegó el gobierno de la Cuarta Transformación, lo primero que hizo, me parece que despidieron a 7,000, como 3,000 asesores de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 3,000 asesores. Que entre ellos, me imagino que había gente que se dedicaba a hacer trabajo de pensamiento crítico. La primera ley que se hizo con legislatura de la Cuarta Transformación, y se lo digo porque lo viví muy de cerca, eso sí lo viví muy de cerca, le digo que esas cosas las viví muy de cerca, fue la ley de la fiscalía. Y le voy a decir que me tocó ver. Una ley con faltas de ortografía, faltas de redacción. Era una propuesta de ley que era contradictoria, tenía artículos que se contradecían. Durante el sexenio previo, que también estuve trabajando en el sector público, no había visto yo una ley así. Y me parece que eso fue un error. Dicen, a mí no me consta, pero dicen que cada sexenio siempre hacen lo mismo. Despachan a todo el personal asesor de las legislaturas. A mí, en esta ocasión, me tocó ver que despachaban 3,000 personas. Y a mí me dio la impresión de que fue un golpe brutal a un pensamiento crítico en la legislación.
porque toda esa gente eran asesores y eran conciencias críticas, muchos de ellos. Un amigo mío, que ahora está en Guadalajara, en el ITESO, llegó a trabajar como asesor y duró un año como asesor legislativo, porque estaba solo. O sea, realmente les dieron la oportunidad de recontratar una o dos personas, pero el trabajo crítico dentro de la legislatura es brutal. Un trabajo crítico en la legislatura jamás se hubiera dejado sacar leyes al vapor como han estado saliendo con todas estas impugnaciones. Yo le diría, no es que está por en contra de las leyes, lo que me parece es que este gobierno, si hubiera conservado asesores críticos, podrían haber armado mejor las propuestas de ley, las reformas legislativas, y no habrían tenido tal vez un punto de impugnación tan grande como la suya. Le diría que tal vez el fracaso de las reformas que ha tenido este país es por el error de haber golpeado a los asesores críticos del mismo sistema legislativo. Pero no críticos en cuanto que lo atacaran, sino críticos en cuanto que sabían dar razón y distinguir qué vale, qué no vale, y armar bien una reforma. Creo que fue un gran error. Creo que ahora las comisiones de legislaciones no tienen tanta gente, pero sí fue un error muy grande. Y sin duda alguna, Víctor, creo que lo más importante es que haya pensamiento crítico. Ahora, le voy a decir otra cosa. Esto es una plática con Bernard Levin. No fue una plática personal, él dio una serie de conferencias en México. A mí me tocó ir a verlo. Y yo precisamente quise hacerle esta pregunta. Le pregunté, ¿no estamos faltos de intelectuales en este momento? Y me dio una respuesta muy interesante. Le voy a decir. ¿Qué respuesta me dio? Está en mi canal de YouTube. Ahí la puede usted ver. Luego le digo dónde está mi canal de YouTube. Ahí hay una pregunta que le hago a Bernard Henry Levy. Esa pregunta sobre si no hay falta intelectuales, ¿sabe qué me contestó? Sobre el pensamiento crítico. Me dice, yo tomé clases con los grandes cerebros de Francia. Tomé clases con Jean-Paul Sartre, tomé clases con Michel Foucault, tomé clases con Louis Althusser, tomé clases con Jean Genet. Michel Foucault apoyó al ayatollah Khomeini cuando regresó a Irán y se volvió el régimen fundamentalista tiránico-iraní, que actualmente sigue existiendo, ¿no? Jean Genet apoyó a Pol Pot en Camboya y las matanzas de Pol Pot en Camboya. Jean-Paul Sartre apoyó a los maoístas, que mataron 80 millones de personas. Entonces me dice, yo creo que no. Yo creo que no nos hacen falta intelectuales. Porque el intelectual se ciega y sirve para estos regímenes totalitaristas violentos, ¿no? Pero tal vez yo todavía repensaría, tal vez sí haría falta los intelectuales que nos den un pensamiento crítico. Creo que por ahí sí. Este tema que tocas, Víctor, me deja pensando, creo que sí hacen falta los intelectuales críticos. El intelectual crítico. Hoy ese papel de crítico lo toma mucho el periodista, pero hacen falta intelectuales críticos, que precisamente pidan revisar. La función del intelectual es que se revise el pensamiento de estos gobiernos políticos. Creo. Aldo, levantaste la mano, te escuchamos. Pues en esta parte sé y entiendo que, por ejemplo, muchos de los filósofos apoyaron ciertos tipos de regímenes y creo que estaban en la libertad de hacerlo. Pero creo que es fundamental o esencial, por ejemplo, leer a Douglas North en su libro Desarrollo Económico, se llama Instituciones,
desarrollo institucional y crecimiento económico. Y también tenemos a ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James A. Robinson. Y, por ejemplo, yo diría que ellos nos sientan mucho las bases institucionales de por qué determinados países siguen ese camino. Entonces, ellos toman mucho a Douglas North en esta parte de desarrollo institucional y nos dicen que muchas prácticas a lo largo del tiempo han quedado arraigadas y es una institución informal. Todas esas prácticas, todos esos símbolos, todos esos regímenes dejaron parte de esos procesos que en muchos casos han sido difíciles de erradicar. Entonces nos dicen, la manera de desarrollar un país, una democracia, un Estado de Derecho, es mediante instituciones. Entonces, eso le llevó a Douglas North ganar el Nobel, y al menos yo concuerdo mucho con su tesis, la verdad. Creo que es elemental para el ejercicio democrático y para el Estado de Derecho. Douglas North. Ok, lo estoy anotando aquí, ¿eh? Interesante lo que acabas de plantear. No lo dudo, ¿eh? Creo que es efectivamente un proceso y en una historia de cientos de años, me parece que tiene mucha razón Douglas North. Efectivamente, hay muchas costumbres arraigadas ahí que no terminan de quedar claras. Y tal vez algunas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Aldo, que parecía que estaban erradicadas, reaparecen. Y yo a veces he pensado, ahorita que estás diciendo esto, no sé, dame tu opinión, o denme su opinión. A mí hay algunas cosas que me sorprenden porque dicen qué bárbaros estos narcotraficantes, estos grupos del crimen organizado que pozolean a la gente, le rinden culto a la Santísima Muerte. Y yo me quedé pensando, yo creo que no es algo novedoso, o sea, es lógico. Si pensamos que la raíz de nuestra civilización mesoamericana era brutal, o sea, los aztecas eran adoradores de la muerte. Y era el poder humanos del dios Tezcatlipoca que pedía sacrificios, ¿no? Las guerras floridas, todo esto, la cantidad de cráneos, esta pared de cráneos que se puede encontrar, los cráneos de los vencedores, son cosas que solamente llegué a ver yo, por ejemplo, en una fotografía parecida en Camboya, con el régimen de Pol Pot. Tenía una cabaña hecha con cráneos de vencidos. Y es un atavismo cultural. Yo creo que no estamos, como te digo, a veces sí, eso sí es lo que habría que erradicar. Pero es un proceso más complicado. Dices, ¿por qué fracasan los países? Mira, este sí lo conozco. ¿Por qué fracasan los países? Lo leí, tal vez tengo que releerlo ahora. Pero sí, sería muy interesante releerlo ahora. Bueno, muy bien. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión antes de que nos vayamos? Todavía tenemos el día de mañana para seguir platicando sobre este tema. Entonces, quiero que vean ustedes, tenemos como esa postura del liberalismo y también hemos tenido la postura de la izquierda. Vamos a revisar el día de mañana, vamos a revisar incluso algunos autores contemporáneos, ya han muerto dos de ellos, pero vamos a hablar de estos pensadores contemporáneos que están en la lucha de los derechos humanos desde un punto de vista crítico, desde distintos ámbitos. Pero platicaremos de eso el día de mañana. Si no tienen ustedes mayor inconveniente, o alguien quiere comentar algo más, mi estimada Inés Alcocer, damos por concluida la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Tengan ustedes buena semana. Buena semana, doctor. Nos vemos.